El Señor les bendiga grandemente. Continuamos con el estudio acerca de la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Es que estamos viviendo tiempos malos. Hermano, mire, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver lo que está aconteciendo. Ahorita es impresionante mirar cómo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ha perdido la visión y ha perdido el rumbo en Latinoamérica. La iglesia se está basando en muchas cosas terrenales y se está dejando conducir inclusive por los políticos que se presentan como mesías. Es increíble mirar al pueblo cristiano en tendencias políticas, que cuando tú les reclamas y les dices y les muestras la Biblia, ellos de una vez se disparan y dicen: no, pero tampoco así. Hay que tener un bando político, hay que llegar al gobierno. Mi hermano, la vez que el cristianismo se unió al Estado fue lo peor que pudo haber hecho. Y tenemos a la gran ramera en las 7 colinas acentuadas, dirigidas por un decrépito corrupto. Y vemos cómo el cristianismo, cuando se revuelve con la política y cuando se casa con el Estado, no se vuelve un ente santo, se vuelve un ente corrupto, inservible, lleno de historias malas. Eso está ahí, esa es la realidad. Nuestro argumento es la realidad, la vida real, de la que la Biblia siempre nos ha hablado. El creyente y la política tienen que estar separados. Jesucristo lo dijo contundentemente, y en estos días hablaba con alguien y le cité ese texto y se le quedan mirando a uno. Estoy hablando de evangélicos. Y se le quedan mirando a uno de manera extraña. Jesucristo lo dice contundentemente: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesucristo no se presenta como una opción, Él es la opción. Jesucristo no se presenta como un camino más, Él es el camino. Jesús no se presenta como un filósofo o como cualquier pensador. Él es la palabra de Dios y exalta la palabra de Dios. El problema de la iglesia, que le hemos estado advirtiendo, y desde que antes que pasaran las cosas que están pasando, se lo hemos dicho, pero a la gente no le importa nada. ¿Por qué no le importa nada a la gente? Y cuando digo la gente, hablo es del creyente. Lo que hemos recalcado siempre y lo vamos a recalcar en este canal, no le importa la Biblia. No le importa las escrituras. Es más, pocos son los que ven este video. Comparte, enfrenta a las personas con la verdad. Comparte. ¿Sabes por qué? Yo a veces pensaba y decía: no voy a decir que compartan o que se suscriban. No, comparte, suscríbete al canal, enfrenta a las personas con la Biblia. ¿Por qué? Porque el evangélico está viviendo la fantasía espiritual, está dormido, está totalmente aturdido por la serpiente. Y eso es lo que el apóstol San Pablo le dice a los corintios: temo como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Dice uno de estos teólogos que saben de hebreo, que cuando Eva dice: la serpiente me engañó y yo comí, él dice que la palabra en su profundidad denota que Eva está diciendo: la serpiente me llenó de orgullo y me engañó y yo comí. La serpiente me infló de orgullo, me hinchó de soberbia, de orgullo, y yo comí. Y eso es lo que está diciendo el apóstol San Pablo. Tiene más sentido cuando dice: tengo miedo de que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos también sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Hay mucha soberbia y mucho orgullo en los púlpitos.
Hay mucho engaño y muchos deseos de vanagloria en los púlpitos. Hay mucha gente creída, mucha gente soberbia y creída en los púlpitos. Y nosotros lo vemos cuando descaradamente anulan la palabra de Dios y tuercen el significado bíblico. Y el mensaje de Dios no fluye. La gente vive de gritos y de emociones y de esperar palabras que se identifiquen con ellos para ellos expresar alguna emoción. La iglesia está en apostasía. Hay gente que me reclama y me dice que por qué digo esas cosas, porque esas cosas es las que están pasando. Y en este estudio de la armadura de Dios, hoy hablamos de la coraza de justicia, que tenemos que tener esa coraza, que literalmente el texto 14 de Efesios 6 literalmente se traduce como la coraza de la rectitud, de vivir una vida recta. Viene de una palabra muy antigua que tiene que ver con lo santo, con la santidad. La coraza de ser rectos ante las acechanzas del diablo. Y esto tiene que ver con la fidelidad a la palabra de Dios. Jesucristo nos da de su justicia. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos hace justo. Y al aceptar esa justicia, hay un revestimiento en nosotros. Eso lo dice San Pablo claramente y lo explica mejor en el capítulo 8 de Romanos. Esa justicia hace un efecto en nosotros por medio del Espíritu Santo y nos convierte en otra persona, como lo dice 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El problema de esto, que hablar de justicia y de hablar de rectitud hoy en día en este mundo perverso y pecador, cuya generación es una generación de inútiles y de personas que nos están llevando a un conflicto mundial, es que estas palabras, justicia y rectitud, parecen groserías. A veces te la censura hasta el algoritmo, y la gente te critica. ¿Por qué? Porque Satanás ha logrado algo. Lo ha logrado. Yo no le voy a dar la gloria al diablo, pero es astuto y lo ha logrado. Le ha cambiado dentro de las iglesias el nombre al pecado. Hoy al pecado no se le llama pecado, no se le llama error, no se le llama transgresión contra la ley de Dios. Hoy al pecado se le llama defecto, al pecado se le llama debilidad, al pecado se le llama canita al aire, al pecado se le llama aventura, al pecado se le llama resbalón. Y ya tú llegas a las congregaciones y no ves a gente expresando una emoción genuina. ¿Cuál es una emoción genuina? Pidiéndole perdón a Dios por sus pecados, ignorando el Padre Nuestro, ignorando de que somos pecadores, de que en ningún momento los apóstoles y Pablo hablaron de en tiempo pasado. Pablo dijo, esto es fiel, palabra fiel es esta, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero y yo el segundo. Mi hermano, al pueblo de Dios no le gusta reconocer su pecado. Y su gran pecado, el gran pecado de la iglesia, es pensar que alejarse de la palabra de Dios les va a traer beneficio. Nadie quiere predicar la rectitud de la palabra de Dios. Nadie quiere predicar de la justicia de Dios. En estos días me he enfrentado con gente atea que no acepta el juicio de Dios, que le llama genocidio al castigo de Dios y que Dios es malo por haber castigado a los primogénitos de Egipto, a Egipto, castigándoles con una mortandad. Y cómo se victimizan al acordarse de que Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra por vicios contra naturaleza, por haber aprobado los abusos sexuales,
La gente no quiere escuchar eso, pero el problema no tanto la sociedad, porque nosotros no somos del mundo, nosotros somos del cielo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El problema es la iglesia que se quitó la coraza de justicia. Una iglesia que ha permitido la inmoralidad dentro de las congregaciones y tiene culpa. Hay culpables: los siervos de Dios, los predicadores, los que se dicen ser profetas, las que se dicen hoy en día ser pastores, propagando y predicando mentiras, inflándole el orgullo a las personas, inflándole el ego a las personas, de que Dios se va a vengar de tus enemigos porque tú eres especial para Él y que Dios te escogió para ser alguien próspero y que nunca pases hambre y que nunca pases necesidad, y te alejan de la Escritura. Nunca te mandan a leer la Biblia y te han quitado la coraza de justicia, que es primeramente lo que Cristo hizo por nosotros. Porque de verdad el único recto, el único santo, el único que no tiene pecado, que se paró un día que lo iban a apedrear y dijo: yo no les voy a correr a ustedes. Muchas cosas he hecho, ¿por cuáles de ellas me vas a apedrear? ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? De que yo estoy en pecado. ¿Quién de ustedes? Y le tuvieron que decir que no. Les tuvieron que decir: no, por eso no te vamos a apedrear, porque tú no has hecho ninguna mala obra. Solamente es que tú dices que eres hijo de Dios, haciéndote igual a Dios. Y él viene y le cita la palabra. Y usted se sabe esa historia, y si no se la sabe, está en el Evangelio de Juan. El único, Jesucristo, quien se dio por nosotros para darnos vida, y vida en abundancia, y para que por medio de Él seamos justificados, porque de verdad nuestra justicia no supera, nuestra propia justicia no supera a lo de los fariseos y los escribas del tiempo de Jesús. Solamente Jesús superó toda justicia humana, y una justicia que es aceptable delante de Dios, dando Dios testimonio, resucitándole de entre los muertos. La iglesia perdió la coraza de justicia y por eso permite gente inmunda en los púlpitos. Estoy hablando de gente adúltera. Estoy hablando de jóvenes fornicarios que tienen liderazgo en las iglesias, y todo el mundo sabe, y la sociedad y los vecinos, que son unos rolos de fornicarios, unos rolos de estafadores, que son gente perversa, que se han olvidado de sus padres. Pero como hablan bonito, como hablan más decente que Juan, como no ofenden ni llaman idiota a nadie, ni ridiculizan a los perversos, ni descubren el pecado, porque no tienen la moral para descubrir el pecado. No hay rectitud en los púlpitos. Solamente hay una iglesia que vive de fantasías, como la iglesia de la Odisea. Ah, no, pero si tú les dices algo, ellos son Filadelfia. No leen la Biblia, no estudian la Biblia, no hacen reuniones para investigar la palabra de Dios, porque el mismo Dios nos dice que investiguemos su palabra, que estudiemos su palabra, que meditemos su palabra, que le preguntemos, que lo cuestionemos. No, vamos a dejar algunas cosas de la Biblia a un lado porque ofende a la gente y la gente se puede ir. O sea, no hagamos lo que Jesús hizo, que después que las multitudes lo seguían y lo querían coronar como rey, solamente dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y el que come de mi carne y bebe de mi sangre no morirá jamás. Se le fue la multitud que lo estaban siguiendo. No, esto es imposible. ¿Cómo vamos a comer su carne? ¿Cómo vamos a comer su sangre? Se va a matar, se va a suicidar. No, esto no nos cabe en la mente. Hasta Pedro le dijo: Señor, la gente se está yendo. Y el Señor le dice que esto los ofende a ustedes. ¿Y qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? ¿Y qué si me vieres en el cielo? ¿Qué van a hacer cuando me vean en el cielo? ¿Qué van a decir? ¿Ah? ¿Se quieren ir ustedes? ¿Se ofenden ustedes
por lo que yo digo, porque ahora es ofensivo los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se inventaron un Jesús, cosa que ya Pablo se lo había advertido a los corintios y a la iglesia en Corinto, cosas que ya Pablo les había dicho. Si viene otro Jesús y reciben otro espíritu y escuchan otro mensaje, muy bien, ustedes lo toleran. ¿Por qué? Porque la gente en la iglesia hoy en día está pensando en el dinero. Quieren llenar las congregaciones pensando en el dinero. Lamentablemente es eso. Y mire, una cuñita aquí: cuídese de aquellos predicadores, pastores o evangelistas o profetas que están en contra del diezmo. ¿Sabe por qué? Porque esos son los más peligrosos. Esos son los que quitan más dinero. Es más, cobran hasta entradas para ir a escuchar sus estupideces, sus blasfemias y el mensaje distorsionado del evangelio, porque han hecho mercadería de la palabra de Dios. ¿Y qué quieren escuchar los miserables hoy en día? Los miserables hoy en día quieren escuchar: no diezme, no mantengas al pastor, dicen. Porque eso en el diezmo no está en la Biblia, ni en el Nuevo Testamento está el diezmo, sabiendo que sí está. En Mateo 23, Gálatas, Primera de Corintios 9, que exige que el que predica el evangelio viva del evangelio, y que viva así como vivieron los que eran partícipes del altar, es decir, la tribu de Leví, que bebía de los diezmos y de la ofrenda y de primicias y esas cosas. Así está estipulado que el que predica el evangelio viva de esa manera del evangelio. No es obligado diezmar, no es obligado ofrendar. Si tú lo haces con mala gana, no lo hagas. Pero si Dios toca tu corazón, y eso está claro en la Biblia, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, antes de la ley, en la ley y después de la ley, hazlo con corazón sincero, porque Dios bendice al dador alegre. Aquí no pedimos ofrenda, aquí no pedimos diezmos, aquí no pedimos colaboraciones. Eso no nos hace falta, porque tenemos al Cristo de la gloria. Pero no podemos privar a los siervos de Dios de vivir del llamado de Dios, porque es así. Pero ese es otro tema que creo que lo subí también, o en TikTok. Tenemos TikTok, luchando por la verdad. Tenemos Twitter. En Twitter tenemos poquitos seguidores, porque como luchamos por la verdad, ¿a quién le va a importar la rectitud si hoy vivimos en un mundo corrupto? Pero nuestro TikTok también se llama Luchando por la Verdad, y nuestros canales de TikTok se llaman Luchando por la Verdad, Luchando por la Verdad Oficial y Juan Méndez Predicador. Mi hermano, la gente hoy, la rectitud le parece un chiste, la rectitud le parece burla. La gente, te voy a dar un ejemplo que dio un predicador. A la gente le dan un trabajo en el hospital como enfermero o como camillero o como cualquier cosa en un hospital, y se llevan el algodón, se llevan las pastillas, se llevan las inyecciones, se llevan los guantes de sutura, pero ellos dicen que eso no es robo, porque ellos solamente están agarrando algo que necesitan, sin autorización, sin permiso, sin nada que los exonere. Eso se llama hurto, eso se llama robar. Lo hacen los cristianos, lo hacen los católicos, lo hacen aquellos que se la dan de decente, como los que agarran en su taller los electrodos de soldadura sin permiso y los guardan y se los meten por aquí y dicen: no, esto es para hacer una marañita en la casa, y tratamos de justificar nuestras malas acciones, tomando lo que no es de nosotros, sin permiso, sin autorización, creyendo que estamos haciendo bien porque no estamos usando una pistola o porque no son toneladas. Y verdaderamente, mi hermano, la iglesia vive sin la coraza de justicia. Se la ha dejado quitar porque las personas, los predicadores, se han dado a la tarea de anular la palabra de Dios. Ahora hablan de lo famoso que tú puedes ser, ahora hablan de lo grande que tú puedes ser, ahora te dicen lo especial que Dios hace en ti. O sea, cosas que si tú lees la Biblia no van con el camino y los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos en una iglesia que está en apostasía.
Toda la iglesia está en apostasía. La iglesia ha perdido el conocimiento de Dios. No le interesa la Biblia. Es más, yo he escuchado gente que no sé por qué lo hacen, pero dicen, hay que orar y ayunar. El conocimiento envanece. O sea, no leas la Biblia. Cuando la Biblia dice que es la escritura y la lectura lo que te va a dar la vida espiritual para que te acerques a Dios. La que va a hacer el trabajo en tu mente y en tu corazón, haciéndote Dios por el Espíritu Santo una buena tierra donde esa palabra va a crecer y va a hacer que te acerques al Cristo de la gloria, al Padre Santo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra la que te enseña a acercarte a Dios. Es la palabra la que te dice cómo acercarte a Dios. Y es increíble cómo insisten en anular la palabra de Dios. No leas mucho la Biblia. Hay ciertas cosas de la Biblia que no se puede tratar. Hay ciertas cosas de la Biblia que no hacen falta. Hay ciertas cosas de la Biblia que no se pueden estudiar. Mi hermano, son palabras satánicas. ¿Te has fijado cómo habla la serpiente? La serpiente dijo, no moriréis. Cuando Eva le replicó con la palabra de Dios y le dijo, Dios dijo que moriremos, la serpiente le dio una interpretación y un estudio y la engañó. ¿Por qué? Porque las personas no tienen la coraza de justicia. No quieren vivir una vida recta. Ese peligro de decir que la salvación no se pierde te compromete más. Porque si la salvación no se pierde, ¿sabes qué? Tu vida tiene que ser exacta a la de nuestro Señor Jesucristo. El comportamiento, tu carácter. El salvo, el escogido de Dios, siempre tiene que andar y manifestar una vida de rectitud. Sí, para aquellos que dicen que la salvación no se pierde, es para hacerte creer que puedes beber aguardiente. Ah, no, ya eres salvo, te bautizamos y ya eres salvo, como hacen los Jesús solos. No importa, vamos a bautizarte en el nombre de Jesús, que eso es lo que importa. No, lo que importa es una transformación por el Espíritu Santo de Dios, una renovación por nuestro Señor Jesucristo, una perseverancia en el conocimiento de Dios, porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye, porque el que es de Dios, el comportamiento de Dios busca. Jesucristo lo dice y lo exige: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero la gente no quiere la coraza de justicia. La gente no quiere tener esa protección contra el pecado. Decirle no al pecado. Vivimos en una iglesia en pecado, en una iglesia apóstata, en una iglesia que se ha esforzado por anular la palabra de Dios y sembrar la desconfianza de las sagradas escrituras. Yo se los dije la otra vez, que los altares de Baal están metidos en las congregaciones. Entonces la iglesia se está enfrascando en actividades que no resultan para bien. La iglesia ora a favor de los gobernantes impíos. La iglesia no pide justicia cuando el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 18 nos enseña a pedir justicia contra aquellos que se levantan en contra del pueblo de Dios, de los pobres, del menesteroso, del enfermo, del anciano, del afligido. Y vemos una iglesia ahora asociándose con los políticos, no importa del bando que sean. No importa si son comunistas, no importa si son capitalistas, no importa si son socialistas, no importa si son de lo que llaman la de extrema derecha. La iglesia no se puede enredar con la política. Ha perdido la rectitud. Despierta la política de este mundo, la sabiduría de este mundo y las luchas culturales de este mundo. Todas son enemigas de Dios. Todos son enemigos de Dios. Y esto es un llamado y un recordatorio a ti, hermano,
que te congregas en cualquier parte y que lees la Biblia, tienes que tomar el bando de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es nuestro Redentor. Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo nos quiere para Él porque es el juez de toda la tierra. Y juzgará a los vivos y a los muertos. ¿De qué bando vas a estar? Ya viene el conflicto final. Ya vienen y están los días malos. Son días oscuros los que estamos viviendo, donde se ha desfigurado lo que es recto, lo que es justo, lo que es decente, donde los gobiernos del mundo y los gobernantes del mundo quieren es el control y el poder. Han desfigurado a la familia, han dividido a las personas, los padres se han levantado contra los hijos, el vecino quiere destruir al vecino, la gente se está entregando al ocultismo y a la hechicería, y la iglesia está permitiendo el espíritu de mentira dentro de sus congregaciones, y en los predicadores hay espíritu de mentira, porque hay una iglesia, hay un pueblo que no se ha puesto la coraza de justicia. La iglesia está desarmada todavía. ¿Crees que la iglesia no se desarma? Entonces no crees Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Jesucristo te enseña en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 que las iglesias se descuidan y se desarman. Una sabía, evangelizaba, predicaba, trabajaba, pero le había perdido el amor a Dios. Ese es el primer amor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todas tus ganas, y a tu prójimo como a ti mismo. No puedes dejar de amar a Dios y creer que porque estás evangelizando y predicando y enseñando sin el amor primeramente a Dios, a su voluntad, a lo que Él quiere para ti y para mí, no es necesario. Tienes que amar al Señor sobre todas las cosas. La iglesia ha fallado en eso. Ha dejado de amar a Dios por encima de todas las cosas. Dios ni siquiera tiene el tercer lugar de su vida. Y como yo escucho fanfarrones que dicen, primero es mi familia antes de servirle a Dios. Y lo dicen con un descaro, como que piensan que el Señor les va a aplaudir eso. Cuando Jesús dice, el que no me ama a mí más que todo lo demás, no va a ser mi discípulo. Imposible que sea mi discípulo. Pero a la gente le gusta la mentira porque no tiene la coraza de justicia. A la gente le gusta el engaño porque no tiene la coraza de la rectitud. Y por eso le cambió el nombre al pecado. Fulano, ¿qué te pasó? No, cometí una falla. ¿Cómo que cometiste una falla? No, me fui con la esposa del hermano fulano y tuvimos una aventura. Eso no se llama así, hermano. Eso se llama pecado. Eso se llama abominación y estás propenso a que Dios te entregue a Satanás. No, que fulano predica muy bonito, que todos nos vamos para el cielo, que no importa lo que hagamos ni cómo vivamos, como Cristo murió por nosotros y somos la justicia de Dios y podemos estar en el peor pecado, que aún así seguimos siendo de Dios. Mucho insulto de inteligencia, pero lo peor que hemos hecho, hemos ofendido a Dios. La iglesia ha ofendido a Dios. Y Pedro lo dice, Dios va a castigar al mundo. Dios va a destruir a este mundo. Pero antes que el juicio llegue sobre el incrédulo, Dios va a limpiar primero su casa. Dios va a disciplinar primero a su pueblo. El justo juicio de Dios es necesario que comience por la casa de Dios. Dios va a castigar. Cuando yo llegué por estos lados se los dije a muchos. Pero como no les gusta eso, a ellos no les gusta esa profecía. A ellos les gustan las idioteces que hoy muchos están diciendo. Profecías de 5 a 10 minutos que ninguno te dice que lean la Biblia, poniendo pedacitos de predicaciones de mujeres que te dicen lo bella que eres,
lo grandioso que vas a hacer y cómo tus vecinos se van a morir de envidia por lo que Dios va a hacer contigo. La serpiente me infló de orgullo y yo comí. Qué triste. Esa risa es de tristeza. Esa risa es ver cómo el pueblo de Dios va rumbo a la apostasía que se acrecienta y se acrecienta. Pero quiero decirte algo. Dios te tiene para este momento, para que te vuelvas a todo lo que dice la Escritura. Todo lo que Dios dejó escrito ahí se puede vivir, porque así dice el Señor. No es con espada ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová el Señor. Y ningún monte, ningún obstáculo va a poder contigo y las convicciones que Dios te va a dar en tu mente, en tu corazón y en tu alma. Todos hemos perdido la coraza de justicia. No es ese coselete romano, es ese poder de la verdad de Cristo. Es esa rectitud del Espíritu Santo que habita en nosotros. Esta armadura no es pesada. No nos pongamos las armaduras del mundo, porque el mundo se está destruyendo a sí mismo y va a pasar por el justo juicio de Dios. ¿Cómo es posible que la gente no quiera ver lo que dice la Biblia por querer alimentar sus propios sentimientos egoístas? A Dios no lo compra nadie. La palabra de Dios no puede ser anulada. La palabra de Dios jamás va a ser quebrantada. Jesucristo se está acercando a su iglesia antes de venir. Jesucristo está visitando a las 7 iglesias nuevamente. A la iglesia descuidada, a la iglesia moribunda, a la iglesia pervertida, a la iglesia inmoral, a la iglesia ciega y desnuda que se cree algo que no es porque tiene riquezas terrenales e influencias en los gobiernos. Jesús le dice: tú eres un miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. Te lo dije que no son las riquezas materiales lo que es señal de estar bien con Dios. Es tiempo de volverse y colocarse la armadura de Dios, mi hermano, porque los días van a ser malos. Las persecuciones se han acrecentado. Yo no alabo lo que en Nicaragua le están haciendo a la Iglesia Católica. Yo no alabo ninguna persecución, porque los que persiguen y los que se alegran con las persecuciones no tienen las convicciones de Dios. Así como persiguen a ellos, así van a perseguir al pueblo evangélico. Eso lo están haciendo en Canadá, lo están haciendo en Estados Unidos, que tuvo el valor, tuvieron la desfachatez y el descaro, que alabaron a la comunidad trans que está persiguiendo al cristianismo, y tuvieron el descaro, el viejo decrépito ese asqueroso que gobierna Estados Unidos, de decir que apoyaba a los perseguidores, que apoyaba a los que hacen atentados contra el cristianismo, porque se están quitando la máscara. Eso no existe. Y soy muy crítico, porque sí se vale criticar, contra aquellos cristianos que son amantes a la política, que defienden gobiernos que tienen una maldición encima, que Dios dio testimonio de su justo juicio, de su palabra y de sus promesas. Y todavía sí hay evangélicos. Eso no son evangélicos nada, de verdad. No son nada. Alabando a políticos, a impíos, a corruptos, a descarados sexuales, alabándolos y exaltándolos como si fueran el Mesías. Qué pena, qué vergüenza. Es que eso lo dice la Escritura. Cuídate de los perros. Los perros son los malos obreros, los mutiladores del cuerpo, los que quieren dinero, los que quieren ganancia, los que quieren influencia política, los que quieren ser aplaudidos por el mundo. La Biblia los trata como perros. No importa el título que tengas. Si tú apoyas a los corruptos de este mundo,
tú no tienes parte con el Cristo de la gloria. Y no pienses que vas a estar delante del Señor Jesucristo y te va a regañar y te va a dar una palmadita y te va a secar las lágrimas. No tienen parte. Jesús lo dijo. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios es que nos coloquemos la armadura de Dios, el yelmo, el cinto de la verdad, la coraza de justicia. Ya pronto trataremos los otros implementos de la armadura de Dios. Dios te bendiga mucho. Jesucristo te ama. Quiero que recuerdes que Dios al que ama castiga y le advierte de las cosas que sobrevendrán. Cuídate mucho. Yo no te he perdido la fe porque sé que te has vuelto a la palabra de Dios.